¿Qué entendemos por la providencia divina? ¿Cómo nuestra percepción de la providencia de Dios impacta nuestra relación con Dios y con el prójimo? ¿Cómo te anima el reconocer que Dios puede transformar una experiencia negativa o dolorosa en una experiencia de bendición? Esto y mucho más veremos en el estudio de hoy, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola, buenas. Bienvenida nuevamente. Hola, volví. Qué bueno, qué bueno. Hola Heriberto. Hola. ¿Cómo has estado? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, y gracias también a nuestros amigos que hoy día nos acompañan. Nuevamente estamos reunidos para tener este momento de estudio y llegamos a la lección 8. Eso se está yendo muy rápido. Muy rápido. Y eso me apena también porque los temas realmente son muy interesantes. Son temas con una perspectiva muy, muy valiosa. Creo que no recuerdo alguna lección donde podamos haber tenido, digamos, una oportunidad de recibir un mensaje de una manera bastante sencilla, muy entendible y de mucho valor también para poder conocer el carácter de Dios. Creo que esa es la parte fundamental en todos estos estudios, es lo que estamos entendiendo y aprendiendo, sobre todo, reconocer quién es Dios. Pero ¿qué tal si comenzamos con una oración? ¿Quieres orar, Margarita? Sí. Vamos a orar. Oremos. Querido Señor, gracias por este momento que tenemos para abrir tu palabra. Gracias por la oportunidad de estudiar y de conocerte más, conocer tu carácter y amarte. Ayúdanos a relatar el mensaje que tú tienes y poder llegar a los corazones de quien sea necesario. Tú sabes quién nos escucha, sé con ellos también que su corazón esté receptivo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, muy bien. Y llegamos a la lección número 8. El título de la lección es Libre albedrío, amor y providencia. Wow, esos son, bueno, por lo menos algunos de esos términos está un poquito medio extraño, pero vamos a ver qué hay de interesante en todo esto, ¿ok? Quiero leer del libro de Deuteronomio, el capítulo 6, los versículos 4 y 5. Y dice esto: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es nuestro único Señor. Ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Sí, estos versículos de Deuteronomio justamente nos hacen un pedido, o sea, es prácticamente una, ¿cómo decirlo? Es un deseo que se expresa a las personas pidiéndoles que vuelquen su atención al Señor y que busquen conocerlo. Creo que esa es la parte fundamental. Ahora, ya hemos visto un poco, en estas semanas hemos estado viendo un poco la parte de qué es el libre albedrío y que, bueno, obviamente el Señor nos dio ese don, esa capacidad de libertad para poder decidir, ¿no? Aceptarlo, rechazarlo. Y dentro de eso también entran las decisiones de nuestras acciones, ¿ok? En esa misma condición de libertad. Pero, ¿cómo podemos definir la providencia divina? ¿Qué será eso, no? ¿O qué cosa entendemos tal vez por providencia? ¿Qué es la providencia divina? ¿Qué piensa Heriberto, Margarita? Vamos a ver. Vamos a conversar acá de esta parte. ¿Qué será la providencia o qué podemos entender respecto a providencia divina? Well, podemos decir que la providencia de Dios se refiere a su guía y cuidado continuo de la creación. Ok. Y lo que me viene a la mente, Pedro, es la historia de José. Uh-huh. Miramos ahí la providencia de Dios, como él no lo sabía, okay, pero la providencia de Dios estaba trabajando.
A través de todo lo que él pasó, hasta el final, él reconoció, él reconoció mucho antes, pero él se dio cuenta al final que Dios lo había guiado. Y era la providencia de Dios que él estuviera ahí en esa posición. Ajá. Ok. A mí me hace pensar en la palabra provide, Ajá. que es de proveer, y pienso en todo lo que Dios ya proveyó. O sea, cuando nosotros actuamos pensando en que ya está provisto, vamos con mucha más seguridad a que si actuamos cuando algo no ha sido provisto, como que de inseguridad. Entonces, si nosotros pensamos y creemos en la providencia de Dios, entonces todas nuestras acciones son mucho más seguras, más intencionales, con mucha más fe. Ajá. Yeah. Y eso me ha recordado otra vez el mismo evento que pasó José, porque cuando primero lo llevaron cautivo, él iba pasando y miró las tiendas de su papá, de su padre, y él allí hizo la decisión de que no importaba lo que pasara, él iba a ser fiel a Dios. Ok. Ok. So, Dios había proveído y él entendió eso. Ok. Ahora, es interesante, o sea, yo no sé si ustedes están de acuerdo con esto también, o sea, el hecho de que la providencia de Dios tiene que ver con una forma de, digamos, una parte de la acción de Dios en la humanidad, o sea, hay una parte de acción de Él, ¿no? Pero esa acción no, digamos, elimina, no hace desaparecer el tema del libre albedrío, o sea, digamos, eso no se altera. ¿Sí es cierto? O sea, porque, por ejemplo, en el caso que tú mencionaste, en el caso de José y de sus hermanos, todos tuvieron libertad para actuar, ¿sí? Y como vamos a ver tal vez más adelante, o sea, los hermanos de José actuaron en base a la envidia que le tenían. Y en base a eso fue que buscaron desaparecerlo, ¿no? En un momento quisieron matarlo, pero luego decidieron, bueno, vamos a venderlo, y al final lo vendieron, lo enviaron lejos. Ellos pensaron que se deshicieron completamente de él, pero en realidad los planes de Dios eran diferentes. O sea, aquí había una situación que en un momento era parte de una acción negativa de un grupo de personas, ¿ok? Pero que al final se convirtió en una bendición para ellos mismos. Es interesante eso, ¿no? Eso es justamente la providencia de Dios. Esa es justamente la providencia de la que estamos hablando. Ahora, ¿cómo impacta la manera en que percibimos la providencia de Dios en nuestra relación con Dios y con el prójimo? Tiene que ver de alguna manera, o sea, la forma en cómo nosotros percibimos la providencia de Dios en la forma como nosotros nos relacionamos con Dios o nos relacionamos con los demás. Estoy pensando en cómo en algún momento se creyó que pues no estamos salvados por fe, que era por obras. Entonces, la fe es creer en la providencia, que fue que Dios proveyó salvación. Entonces, cuando nosotros no creemos que somos salvos, es como que nos estamos ganando la salvación. Entonces estamos siempre al merced de un Dios que como que no nos quiere dar algo, como que hay que ganárselo. Cuando en eso cambia nuestra perspectiva de quién es Dios. Cuando pensamos en el catolicismo, todo antes de Lutero, cómo era la percepción de Dios, era muy fea. El carácter pues era, ¿por qué un Dios que va a hacer esto, hace el otro, nos pide que sacrifiquemos tanto? O sea, es algo feo, torna el carácter feo. Y eso pues nos hace infelices con todo el mundo. O sea, claro, todo el mundo estaba enojado, se aprovechaban de las otras personas, había una superioridad de que yo puedo pagar más, entonces soy mejor que tú y así. Entonces al final como que nuestro entorno cambia por estar todos infelices. Algo que estuve pensando último esta semana, escuché que la felicidad es una responsabilidad moral. O sea, no es como que necesito ser feliz para ser feliz. No, es una responsabilidad moral. Porque si yo estoy contenta, afecta a todos los que me rodean. Exacto. Entonces, mi actitud, o sea, cambia la sociedad. Claro.
Es un poco lo que hablábamos creo que la semana pasada, ¿no? Respecto al asunto de que, o sea, en la manera en cómo yo, digamos, trato a otras personas, esas personas a su vez van a tratar a los demás de la misma manera. O sea, y obviamente lo graficamos claramente en el tema en casa, por ejemplo, ¿no? O cuando tenemos un trato, una relación con una persona que depende de uno, de nosotros, ¿no? Y cómo tratamos a esa persona. En la medida en que lo tratemos bien o se trata mal, esa persona en algún momento a los demás o a sus hijos o a quien tenga bajo su cargo lo va a tratar de la misma manera. Lo va a tratar bien o lo va a tratar mal. O sea, porque es una cadena. O sea, normalmente muchas veces pasa eso, ¿no? Sí. Creo que eso es lo que... No sé si ha sido como 2 semanas, creo que vimos un poco esa parte. Sí, pero también lo que me viene a la mente, Pedro, es cómo nos afecta a nosotros personalmente de un modo muy impactante, porque yo lo que me pongo a pensar es en el caso de Judas, ¿verdad? Que a él le impactó porque no creyó en el perdón que él podía recibir del Salvador. Claro. So, eso le afectó a consecuencia de lo que él creía, que no había más perdón para él, se quitó la vida. Exacto. Al contrario de él, Pedro, que creyó en Jesús y que creyó que Jesús le podía perdonar, aunque él lo había negado. Entonces, miramos ahí la diferencia, que es muy remarcada, a la diferencia que nos afecta a nosotros, nos afecta a todos los que nos rodean. Y podemos decir de vida a muerte. Ok, ahora en este ejemplo, o sea, lo que tú has puesto, ¿no? El ejemplo de Judas, el ejemplo de Pedro, o sea, ambos percibieron de una manera distinta la providencia de Dios. Yeah. Y al final ellos actuaron de una forma completamente distinta. Exacto. Porque asumieron la postura de Dios con cada uno de ellos de una forma opuesta, ¿no? Exacto. O sea, Judas asumió sencillamente de que él no podía ser perdonado ya. Pedro tuvo una condición distinta, ¿no? O sea, sí, obviamente tuvo dolor por lo que pasó, pero al final se arrepintió y fue restablecido, fue restaurado. Exacto. O sea, el Señor mismo cuando resucitó lo buscó, ¿no? Y mandó también a los demás discípulos, vayan y díganle a Pedro que esté presente también, porque yo voy a estar allí, esto, lo otro. O sea, lo restauró otra vez, ¿no? Es definitivo, o sea, esta parte de cómo nosotros percibimos la providencia de Dios impacta definitivamente en nuestra relación directa con Dios y también con nuestros semejantes. Ahora, un asunto muy importante aquí. ¿A qué crees tú que se deba esas diferencias en nuestra percepción de la providencia de Dios? O sea, porque, por ejemplo, vemos el caso, ¿no? Lo que se acaba de mencionar, Judas, Pedro, ok. Ambos actuaron de una manera distinta, ¿cierto? Ambos tenían una percepción o tuvieron una percepción diferente de la providencia de Dios, pero ¿a qué se debió esas diferencias, no? ¿Por qué esas diferencias? Los dos estuvieron junto con Jesús, pasaron casi el mismo tiempo junto con Jesús, vieron los milagros, se les dio autoridad para expulsar demonios, para sanar a la gente también. O sea, todas estas cosas pasaron. ¿Qué pasó ahí, no? ¿Por qué uno al final tuvo una percepción de la acción de Dios distinta a la del otro, ¿no? ¿Qué pasó? Yo creo... hay muchos casos, lo que me pongo a pensar, hay mucha pérdida, a veces hay muerte. Personas pasan por una tragedia donde a veces pierden un hijo. Y yo he visto, yo he leído y me doy cuenta cómo afecta a las personas de diferente forma. Por decir, a una persona que no cree en Dios, pierde a un ser querido y la destruye. Viene el divorcio, ¿verdad? Viene la separación. Margarita sabe los efectos que esto tiene en una relación, que es difícil sobrevivir un evento tal en una pareja. Claro. Pero ahora miramos el efecto que tiene una persona que está firme en el Evangelio, donde sabe que las consecuencias que estamos en este mundo es de a veces muerte y de pena. Y saben que Dios no es el creador del mal. Okay. Entonces, eso los ayuda a sobreponerse a esta pérdida. So, miramos aquí las dos diferencias. Okay. Yo creo que es la relación que cada uno tiene con Dios para percibir de diferente forma los eventos que ocurren en nuestras vidas. Claro, claro. ¿Cómo ves las cosas, Margarita?
Estoy pensando. Siga pensando, vamos a seguir pensando con Margarita. Ok, definitivamente, o sea, de acuerdo a la cercanía o a la lejanía que tengamos con Dios en ese momento, vamos a ver las cosas de diferente manera. Fíjense, quiero leer del libro de Juan, el capítulo 12, el versículo 29. Leo esto de la Nueva Traducción Viviente. Dice, al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. O sea, dentro de un grupo de gente, a la misma situación, ¿no? El mismo evento, ocurrió esto, ¿no? Pero unos percibían una cosa y otros percibían otra cosa totalmente distinta. O sea, unos escucharon una voz de un ángel que habló, los otros escucharon un trueno, ¿no? Tal vez hasta se asustaron. De acuerdo a la condición que tú tienes de relación con Dios, vas a percibir las cosas de una manera o de otra. ¿Sí? Uh-huh. También cuando venga el Señor, o sea, un grupo lo recibirá con alegría, lo recibirá con ánimo, esperanza, ¿no? El gozo. Allí viene nuestro Salvador. Pero habrá otro grupo de gente que querrá que en ese momento las rocas, las piedras grandes caigan sobre ellos, ¿no? Y que sean molidos, que sean desaparecidos, que mueran. ¿Por qué? Porque están percibiendo que el Cordero viene airado, enojado, ¿no? Uh-huh. Con ánimo de destruir todo, ¿no? No me imagino un cordero enojado, ¿no? O sea, cuando siempre es un animal pacífico, ¿no? Pero sí, esa es la percepción que se tiene. O sea, tanto uno como otro tienen una percepción distinta de la providencia de Dios. A mí me hace pensar en mi mamá. A ver, ¿qué dice tu mamá? Mi mamá tiene un tono de voz muy fuerte y pues es regañona y es norteña de México. Okay. Entonces, bueno, ella siempre estuvo involucrada en conquistadores. Los conquistadores de Inland, los de Bible Bowl ya sabrán cómo es. Uh-huh. Era difícil estar con ella porque se lo tomaba muy en serio. Y, o sea, yo conociéndola, habiendo crecido como su hija, pues yo sabía que eso era amor. Para mí eso era amor, que ella me hablara fuerte. Era que le importaba. Y realmente le importa mucho. Pero bueno, de repente, pues estaba cuidando a otros niños. Tengo una amiga que hace poco, en Navidad, antes de Navidad me dijo, tu mamá me traumó después de tal actividad en un campamento, me dijo tal cosa y me hirió tanto, fue tan fuerte lo que me dijo y yo me quedé así como que, perdón que te hayas sentido así, no fue la intención, pero fue como que qué feo que hayas sentido eso, pero yo estoy segura que mi mamá no lo dijo mal, o sea, yo conociéndola, sé que era porque le importabas mucho, pero lamento que hayas experimentado, o sea, esa haya sido tu experiencia. Pero fue como que, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, no me toca justificar a mi mamá, porque al final era de que ella tenía que conocer a mi mamá. Y pues ni modo de, yo no la voy a hacer conocer a mi mamá, la va a conocer pues con su propia experiencia. Y lo único que podía hacer es, pues para mí, mi relato es que yo pues estoy muy feliz con ella y la amo. Entonces, pues lo que más podemos hacer para demostrar eso, porque a veces siento como que cristianos, cuando vienen ateos con una perspectiva de Dios, como que es un Dios malo, que porque hay siempre nos hacen, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo si Dios es bueno? O sea, la pregunta, y nosotros ya queremos argumentar y como que filosofar, pero pues nosotros no nos toca justificar a Dios. Porque, o sea, ¿cómo yo voy a dar a entender el cerebro de Dios cuando ni yo puedo comprender el cerebro de Dios? Y eso fue de la semana pasada, que no podemos nosotros comprender a Dios y hay unas cosas que pues nada más hay que aceptarlas. Entonces, pues en esos instantes lo más amoroso que podemos hacer es solamente nosotros estar contentos y felices con Dios y a través de nuestra relación sana con Dios, entonces otros verán, o sea, sí se puede. Claro. Y es interesante, Margarita, Heriberto, que tristemente, o sea, dentro de nuestras congregaciones hay muchas personas que asumen a un Dios violento, iracundo, vengativo, ¿no? Castigador. O sea, esa es la figura que incluso nosotros mismos hemos creado en algún momento, o quizás quienes somos padres tal vez hemos dado esa imagen a nuestros hijos también, o sea, esa figura, ¿no? Es algo lamentable, pero pasa eso, ¿no? Eso es lo que ocurre. Y eso, digamos, deja ver claramente que nosotros mostramos a los demás el Dios que conocemos.
a través de nuestra conducta. Esa es la predicación que hacemos también, a través de nuestra conducta. Quiero leer del libro de Lucas el capítulo 7, los versículos 29 y 30, y leo de la Nueva Traducción Viviente. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. Interesante esta parte, ¿no? De que se ubica a este grupo de gente, ¿no? Los cobradores de impuestos y, bueno, el pueblo, o gente incluso rechazada dentro del contexto religioso. Pero también estaban los maestros de la ley, ¿no? Los fariseos, los encumbrados, los príncipes de Judá, ¿no? Sin embargo, aquellos rechazados eran los que aceptaron entrar en el camino del Señor y fueron bautizados por Juan. Sin embargo, los otros no quisieron, ¿no? Y dice aquí que no aceptaron el plan de Dios para ellos. Curioso esto, ¿no? Ahora, nosotros en la iglesia, bueno, quienes hemos crecido, tú has nacido en la iglesia, Margarita, bueno, personalmente yo también. O sea, siempre hemos escuchado una frase que dice que pase lo que pase, ¿no? Por malo que sea, todo siempre es la voluntad de Dios, ¿no? ¿Ok? Eso es una afirmación que siempre la hemos escuchado. Ahora, ¿encuentras algún conflicto con esta afirmación? O sea, ¿qué aspecto del carácter de Dios tal vez es negado con esta afirmación? Que pase lo que pase, ¿no? Malo o bueno, todo es voluntad de Dios, ¿no? Bueno, ¿quieres? A ver. No, lo que me viene a la mente, Pedro, es aquí que ya habíamos estudiado otras lecciones de que hay muchas razones por lo cual nos pasa lo que nos pasa. Okay. O sea, Dios ya sabemos que no creó el mal, okay, ¿verdad? Pero Él lo usa. Y eso es a veces lo que nosotros no entendemos, porque es la providencia de Dios. Okay. O sea, Él no crea el mal, existe el mal porque Satanás lo crea, pero a veces nosotros en nuestras vidas, porque sí tenemos, y es muy fácil decir, no, pues es la voluntad de Dios que me pase esto. Pero ¿qué tal si yo llevo una vida tal que me está causando? Esta es otra faceta de la causa y efecto, okay, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Simplemente estamos nosotros cosechando lo que nosotros hemos sembrado. O sea, es un, digamos, el resultado de tu propia libertad. Dentro de tu decisión, de tu libertad, la decisión que tomaste. Muchas veces. Sí. Claro. Y es mucho eso. O sea, en realidad, digamos, la figura es de que un Dios que nos permite o nos entrega un don, que es el de la capacidad de libertad para decidir, respeta eso absolutamente. O sea, esa es la realidad. ¿Sí? Ahora, pregunta para los dos, y esta es una pregunta muy importante. ¿Será acaso que Dios está haciendo lo suficiente para poder eliminar el mal del mundo? ¿Qué piensan? ¿Realmente Dios está haciendo lo suficiente para poder eliminar el mal del mundo? ¿Qué podría pasar si Dios ejerciera la fuerza para inmediatamente eliminar el mal del mundo? Yo no creo que Dios debe eliminar el mal del mundo. O sea... A ver, ¿cómo fue eso? A ver, Margarita. Porque el mal se tiene que demostrar como mal. Entonces, para que el mal se demuestre como mal, tiene que hacerse. Ajá. Entonces, a quien le toca eliminar el mal es a nosotros. Para demostrar el poder de Dios a través de nosotros. Pero no le toca a Dios hacerlo, porque si no es como que quitar el libre albedrío. Ok. ¿Qué piensa Heriberto? ¿Será que Dios está haciendo lo suficiente para eliminar el mal? ¿O crees de que no está haciendo lo suficiente? Lo que me pongo a pensar, Pedro, es de que yo me pongo a pensar en mi vida. Ajá. ¿Qué tan difícil es guiar mi vida, finanzas, relaciones, y a veces con mis hijos, con mis hijas? Y ahora Dios tiene el mundo entero en el que está trabajando. Ajá. Yo creo que está haciendo muy buen trabajo, y a veces, como sabemos nosotros, no le damos el crédito,
pero imaginemos en su lugar cómo estuviéramos manejando nosotros. Claro. No solamente tiene este mundo, tiene todo el universo. Así es que yo creo que Él está haciendo muy bien, y lo que pasa es que a veces no comprendemos. Y ahí está el conflicto, que a veces no comprendemos el mal y el bien y la pelea que hay entre los dos. Creo que ahí está el meollo, que creo que Dios ya hizo. O sea, Él ya hizo lo que fue necesario. Desde el principio tuvo el plan y cuando vino lo hizo. Entonces, lo que pasa es que nosotros no aprovechamos lo que ya tenemos. O sea, nosotros empezamos con... O sea, y nada más lo desaprovechamos. Entonces nos toca de tomar de lo que ya hizo Dios y ya nos dio, porque nos dio sus leyes, nos dio la Biblia, nos ha dejado tantas cosas ya. O sea, Él ya hizo. Nada más que nosotros hay que aprovecharlo. Si no sentimos que algo está pasando es porque nosotros lo estamos desaprovechando. Ok. Y es interesante porque, por ejemplo... Eso es providencia. Exacto. Algo que comentábamos antes, detrás de cámara, bueno, era el asunto de que dentro del contexto, digamos, del conflicto cósmico entre el bien y el mal, Dios ha derrotado al enemigo en dos áreas fundamentales. Primero, en un área legal, ¿no? Porque consideremos esto, o sea, en realidad aquí de lo que estamos hablando, el conflicto cósmico se centra en un juicio, es un juicio donde Dios es acusado. Y Dios es acusado su carácter y su gobierno. Entonces, dentro de ese contexto, el Señor ya derrotó al enemigo en la cruz de Calvario, o sea, con Jesús en la cruz. Eso justamente mostró el verdadero carácter de quién es el acusador, el calumniador. Pero algo interesante, ¿no? Y esto, como les digo, ustedes lo pueden ver. Bueno, el autor de la lección tiene algunos otros libros que hacen estos comentarios, ¿no? Esta victoria en la cruz lo que promovió fue el hecho de que el enemigo ya no tuvo más oportunidad de seguir siendo el fiscal en ese tribunal celestial. ¿Ya? Entonces él ya no tenía oportunidad de estar en esa postura de acusador directamente dentro del tribunal, dentro de la corte en el cielo. Eso se cortó. Ustedes pueden leer Apocalipsis capítulo 12, me parece que es el versículo 9, 10, y ahí se habla donde dice de que ya no hubo más lugar para Satanás en el cielo. Justamente considerando esta posición, esta condición después de que Jesús muere y resucita. Este personaje, que en un momento aparece, por ejemplo, pueden leerlo en el caso del libro de Zacarías, pueden leer en el capítulo 3, la experiencia del sumo sacerdote Josué, y allí estaba el ángel de Jehová y estaba al otro costado el fiscal, Satanás. O sea, estaban los dos, estaba el abogado defensor y estaba al costado, al otro lado, el fiscal. Y estaba el acusado en el medio, que era Josué, el sumo sacerdote. Pero en ese momento, ¿sí?, el defensor señala de que justamente ya se le cambiaron sus vestiduras, ya lo limpiaron, fue purificado. Y le menciona una frase muy interesante al acusador: el Señor te reprenda, Satanás. ¿Okay? El Señor te reprenda. Esta es la figura, o sea, es la manera de acción del Señor, ¿no? Justamente lo que les digo. Ahora, ¿está haciendo lo suficiente el Señor para poder eliminar el mal en el mundo? Creo que sí, o sea, está haciendo justamente lo necesario. Realmente ya lo consiguió. El autor de la lección menciona que en un segundo plano, la próxima victoria del Señor sobre el enemigo es justamente que el enemigo llega a reconocer de que Dios es justo, definitivamente. Creo que, pregunta nuevamente para ustedes, ¿cuál creen ustedes que es la mejor o tal vez la única manera de poder vencer el mal? ¿Cuál creen ustedes que es la manera más precisa, la manera más fuerte para poder rotundamente vencer el mal? Bueno. Y en estas cosas, o sea, quiero que piensen diferentes aspectos, porque, por ejemplo, en la Biblia se menciona el caso del diluvio, se menciona el caso de Sodoma y Gomorra y otros casos más, o sea, pero realmente, o sea, ¿cómo es que se puede vencer el mal?
por medio de la destrucción, por medio de la muerte, de la destrucción de las personas, de animales y esto, ¿cuál es la mejor manera de poder destruir realmente el mal? El amor, el amor. No hay Es la otra única manera. forma. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Qué piensa Margarita? Estoy de acuerdo. Porque yo también estaba pensando aparte, porque Dios no destruyó el mal inmediatamente. Ajá, y lo podía exacto, haber hecho. Exacto. Yo creo que no estaba pensando yo en el amor, sino estaba pensando dejar que el mal se muestre por sí mismo Exacto. y que se revele porque a veces nos olvidamos del conflicto cósmico que existe, que no somos los únicos que existimos. Exacto. Están los seres, otros seres que nos están viendo y ellos no entienden el conflicto que existe. Todo esto es muy interesante porque a veces Dios no lo destruye porque no es el tiempo para hacerlo. Ok. Precisamente, ¿no? Bueno, a manera de comentario tal vez, o sea, personalmente, por ejemplo, ahora que mencioné el tema del diluvio, Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera, o sea, encuentro conflicto en el creer de que fue Dios mismo el que produjo, digamos, una destrucción masiva de personas y animales y que por otro lado buscó salvar a algunos, ¿no? O en el caso de Sodoma y Gomorra exactamente lo mismo, o sea, encuentro un conflicto en eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, Pablo hace el comentario, obviamente a través del Espíritu, y dice, ¿no? No te dejes vencer por el mal, más bien vence el mal haciendo el bien. O, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 20 y 21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Sí? Bueno, respecto a eso, Pedro, lo que me viene a la mente es de que él sí creó la oportunidad para que todos se salvasen. Amén, amén. Él creó el arca y todos podían haber entrado. Exacto. Todos. Pero ellos optaron por no hacerlo. Okay, y eso me lleva también al fin del tiempo. Va a haber otra arca que es Jesús, que es lo mismo. Dios no nos quiere destruir, pero nos da la oportunidad para entrar en el arca. Así es, así es. Quiero leer de Ellen White, menciona en el Camino a Cristo, la página 30, lo siguiente. Dice, Cristo está dispuesto a liberarnos del pecado, pero Él no fuerza la voluntad. Y si por la persistencia en la transgresión la voluntad se inclina enteramente al mal y no deseamos ser libres, si no queremos aceptar su gracia, ¿qué más puede hacer? Hemos obrado nuestra propia destrucción por causa de nuestro deliberado rechazo de su amor. O sea, somos conscientes de, digamos, de la responsabilidad que implica la libertad que Dios nos entrega. ¿Sí? Esto es serio, ¿no? ¿Eres consciente de la manera también en que Dios respeta la libertad que nos dio? O sea, también entramos en eso, ¿no? Y eso es parte justamente del cumplimiento de su providencia. ¿Cómo creen ustedes que podríamos, por ejemplo, enseñarle a los jóvenes de nuestra congregación, por ejemplo, ¿no? A los jóvenes de nuestra congregación o a niños en la casa, por ejemplo. ¿Cómo podríamos enseñarles la responsabilidad que implica el don del libre albedrío? Porque es una gran responsabilidad. Eso es lo que estamos entendiendo cada día. O sea, de que es una enorme responsabilidad justamente esta posición de libertad. ¿Cómo podemos enseñar, no? Pedro, eso es algo que a veces se me había hecho difícil comprender, porque el libre albedrío es algo práctico, algo que existe en nosotros. Y apenas estaba aprendiendo cómo el lóbulo frontal es donde nosotros hacemos las decisiones. Ajá. Es algo que nosotros, así como un músculo, lo podemos ejercitar. Okay. Y eso es algo que a veces la persona no dice, bueno, esa es mi libertad de decidir, pero nos olvidamos que nosotros podemos alimentar la forma de nosotros hacer mejores decisiones, de poder percibir mejor las cosas espirituales. Cuando nosotros tratamos el cuerpo que Dios nos ha dado como debería ser tratado, ¿verdad? Y ahora que mencionas justamente esta parte del lóbulo frontal, me estaba haciendo recordar, Heriberto, gracias obviamente al hecho de que en la actualidad tenemos la oportunidad de tener imágenes de nuestro cerebro en tiempo real, ¿ok? Y de la función del cerebro sobre todo,
existen estudios que demuestran el hecho de que gracias a la práctica de la alabanza personal a Dios o de la búsqueda de una relación con Dios, por ejemplo, momentos de oración, ¿sí? Momentos de adoración personal o de búsqueda de entrar en un contacto con Dios, nuestro cerebro, sobre todo la parte del lóbulo frontal de nuestro cerebro, empieza a desarrollar la capacidad de poder ser más tolerante, por ejemplo, a presiones o ataques de otras personas, o nos hace mucho más pacientes, o digamos nos hace un poco más, tenemos mejor posibilidad de reaccionar cuando entramos en situaciones de crisis, por ejemplo. O sea, todas esas cosas se desarrollan y mejoran en base justamente a esta posibilidad de búsqueda del Señor o de entrar en una relación con Él, ¿no? De manera constante. ¿Cierto, Margarita? Sí, yo me quedé sorprendido también cuando estuve viendo estos estudios justamente de cómo nuestro cerebro puede reaccionar de manera favorable cuando lo ejercitamos en un aspecto que podría parecer nada relacionado, pero obviamente que tiene mucho valor, y es el hecho de la alabanza al Señor. Uniendo los dos, se estudió el cerebro de algunos de los jóvenes que han balaceado en las escuelas y así. Y se encontró que los asesinos muy jóvenes tienen el lóbulo frontal muy subdesarrollado. Uh-huh. O sea, algo en su vida no les impidió desarrollar esa parte de toma de decisiones. Claro. Entonces, es como que tiene el cerebro muy raro, muy mal. Es muy triste porque faltó amor. Entonces, ejercer amor muchas veces ejercer disciplina. Yeah. Entonces, muchas veces, ¿cómo le podemos enseñar a los jóvenes? Pues yo pienso como mi papá, mi mamá dice, ay, sí, hice muy mal trabajo. No, yo creo que hizo muy bien. Porque en muchas ocasiones, bueno, creo que algo que ella resiente es que soy muy independiente. Y quizá eso fue porque, pues, desde muy joven pude estar chiquita y sola con mi abuela. Pero el dejar eso de que los jóvenes tomen decisiones, yo pienso que haberme ido a Argentina fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado, porque me fui lejos y tomé mis decisiones y aprendí de las consecuencias de mis decisiones. Claro. Pero todo fue en un contexto muy controlado. En Argentina estaba en una escuela adventista. Siempre fue, o sea, fue lo más descontrol que pude haber hecho porque era lejos. O sea, era lo más lejos que pude haber ido. Uh-huh. Pero aún así era un ambiente adventista. Entonces, mientras que va uno creciendo en los niveles, de niño el ambiente controlado es decisión A, decisión B. O sea, más chiquitas las decisiones y los padres controlan el ambiente. Pero conforme uno va creciendo, el ambiente y el descontrol va creciendo, pero más la capacidad de tomar decisiones. Pero el dejar que sus hijos tomen decisiones y vean las consecuencias de sus decisiones en vez de hacer todo por ellos, es un gran amor. Claro, sí, porque claro. Es lo que me recuerda, porque estaba apenas aprendiendo cómo esta madre sabía que ese desarrollo del lóbulo frontal no ocurría en su plenitud hasta la edad de los 30 años. Okay. Sus hijos cometían un error y ella les había dicho esto. Así es que en su defensa ellos decían, oh, perdóname madre, es que mi lóbulo frontal no se ha desarrollado todavía. Totalmente, ¿no? Claro. Y algo muy, muy bonito es que a veces nosotros como jóvenes tomamos decisiones muy mal. Uh-huh. Y cuando no sentimos el apoyo de que podemos ir y contarle a nuestra familia que ellos aún nos van a querer, pues ahí es cuando nos alejamos mucho más. Pero lo más bonito que uno puede hacer como padre, pienso, es amar a sus hijos a pesar de todo. O sea, que ellos vamos a leer el libro de Génesis, el capítulo 50, el versículo 20. Y ahora vamos a entrar un poquito al plano de la experiencia de José. Y José le dice a sus hermanos, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente.
¿Qué relación encontramos entre el libre albedrío, el amor de Dios y su providencia? O en todo caso, entre el libre albedrío y la providencia de Dios. ¿Qué relación? ¿Cómo se encajan ahí? Yo creo que allí miramos en el caso de José. Uh-huh. Él podía haber tomado diferente actitud. Es como mucha gente lo toma. Es simplemente algo que me está pasando. No sé la razón, no sé por qué me está pasando esto. A veces nos quejamos, nos rebelamos, nos enojamos, ajá, ¿verdad? Okay. Pero cuando tenemos conocimiento de la providencia de Dios, nuestra actitud cambia totalmente. Sabemos que Dios es amor y que aunque no sea lo que pasa en nuestras vidas, se puede usar para el bien. Okay. Lo que a mí me llama la atención es que, como lo dije antes, personas pierden a seres queridos, pero una cosa que me he dado cuenta que estas personas que sobreviven a una pérdida tan grande es porque estas personas lo toman increíblemente de una forma positiva, porque ahora ajá, ellos pueden hablar y decir a otras personas que han pasado por lo mismo que ellos pasaron y darles ánimo a estas personas. Okay. En vez de dejarse llevar por la desesperación y quizá darle a Dios toda la culpa por lo que está pasando, okay, ellos toman diferente aspecto. Okay. Yeah. Opino lo mismo de las enfermedades. Okay. Nos enfermamos y lo que primero pedimos es, Dios, sáname un milagro, por favor. Pero, o sea, nos enfermamos para aprender cómo sanarnos. Y una vez que aprendamos a sanarnos, podemos enseñarle a nuestros amigos, nuestros Amén. Vecinos cómo hacerle. Entonces, ¿por qué no? Lo primero es hacer, o sea, buscar la manera de sanar. Porque el punto es aprender para enseñar y ser una bendición para los demás. No, al pedir que nos sane Dios y no tener que hacer nada, pues no, o sea, no, ¿cómo lo vamos a bendecir a otros? Claro, claro. Ahora, una pregunta que hemos estado, digamos, viendo en las lecciones anteriores es el hecho de que ¿es Dios responsable por la aparición del pecado? Creo que ya habíamos contestado esa pregunta en alguna ocasión y tal vez más de una vez, ¿no? O sea, y llegamos a la coincidencia de que Dios no es responsable del pecado o digamos, Dios no es responsable de la aparición del mal o de la existencia del mal en el mundo y en el universo, ¿ok? Exacto. Pero una pregunta adicional a esto, ¿no? ¿Se hace Dios responsable del mal? Claro que sí. Él se hizo responsable y Él pagó el precio. Ajá. En forma de su Hijo morir en la cruz. Ok. Porque eso es algo que Él no nos creó perfectos, okay, pero en su sabiduría Él sabía lo que iba a pasar y Él creó el plan de salvación. Ok. ¿Qué piensa Margarita? A ver. Vuelvo a eso del ejemplo de los papás cuando nosotros metemos la pata. Ok, mejor así. Okay. y ellos pagan las consecuencias. No, incontables veces que yo gasté de más o que hice algo mal y estuvo mi papá para cubrir todos mis desastres. Y al final todo salió muy bien, pero porque mi papá cubrió todo. Entonces me hace pensar en el versículo que dice que el amor cubre todo. Amén, amén. Miren, quiero leer del libro de Patriarcas y Profetas, la página 216, algo que escribe Ellen White. Dice, fue la envidia lo que impulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Esperaban impedir que llegara a ser superior a ellos. Y cuando fue llevado a Egipto, se vanagloriaron de que ya no serían molestados por sus sueños y que habían eliminado toda posibilidad de que estos se cumplieran. Pero su proceder fue contrarrestado por Dios al ocasionar el mismo acontecimiento que trataban de impedir. O sea, aquí vemos reflejado justamente esta situación, ¿no? De que la acción de Dios, ¿no? La providencia de Dios pudo transformar una situación negativa, trágica, desastrosa, dolorosa, en una bendición, justamente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que nosotros podríamos motivar a
a los miembros de nuestra congregación, por ejemplo, a desear ser agentes, ¿no? Elementos, instrumentos para el cumplimiento de los planes de Dios. Porque de eso se trata ahora, o sea, de que cada uno de nosotros está llamado a ser parte del cumplimiento de los planes de Dios. Es lo que habíamos estado viendo la semana anterior, eso sí fue, ¿no? Habíamos estado viendo esta parte, o sea, el hecho de que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser parte del cumplimiento de la profecía. No ser arrastrado por la profecía sencillamente o por el cumplimiento de la profecía, sino nosotros mismos llegar a cumplir la profecía. Una de las más importantes, que creo que es justamente la que inicia la reacción en cadena del evento que estamos esperando, que es la venida del Señor, es la que menciona el hecho de que será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, ¿sí? Para testimonio, y entonces vendrá el fin. Nosotros podemos ser parte del cumplimiento de esta profecía. ¿Okay? ¿Cómo poder animar a los demás? Voy a poner la ley dominical. Ok. ¿Cómo así? A ver, ¿qué pasó? Pues sí, hay que cumplir la profecía. ¿Quieres ser parte de la ley dominical? Voy a ponerla, Bueno, pero lo que pasa es de que algunos de estos aspectos no están en nuestro alcance. O sea, tendríamos que ser, no sé, un gobernante, más allá de esto, lo otro, pero digamos, en ese aspecto, o sea, entramos en un tema legal, ¿no? Pero el cumplimiento, por ejemplo, del tema de la predicación del evangelio, creo que eso es diferente. O sea, eso sí es algo que cada uno de nosotros puede llegar a hacer. Sí, yo creo que cuando uno puede, ¿cómo es que uno puede motivar a las personas? Es no decirle todo va a salir bien. Ok. ¿Verdad? Porque es lo primero que nos sale. No te preocupes, todo va a estar bien. Yo creo que ellos van a tener que pasar por lo que tiene que pasar cuando pasa algo, ¿verdad? Que pasa por tristeza, un proceso. El proceso que tiene que ocurrir. Pero al final de cuentas, sabemos que todo lo que al Hijo de Dios, todo lo que ocurra, tiene un propósito para bien. Okay. ¿Verdad? A final de cuentas, yo creo que es la relación que nosotros debemos de promover, que todos debemos de tener una relación más personal con Jesús. Porque de esa manera nosotros sabemos que tenemos esa protección. Porque a veces pensamos que, sí, hay gente mala que le va bien. Sabemos que hay un enemigo que también puede proveer para ellos, para que todo les vaya bien temporalmente, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que en realidad Dios tiene todo el poder y tiene el control. Amén. Y que por lo tanto, mientras yo esté en una relación con Él, bien apegado a Él, no importa lo que ocurra. Si deja Él que ocurra algo en mi vida, yo sé que Él tiene un plan para mí. ¿Verdad? ¿Y cómo se da esa relación? O sea, porque, digamos, esa relación no se da porque yo tenga un cargo en la congregación o porque vaya todos los sábados a la iglesia. No se da porque yo cante en el coro o porque, digamos, participe en el programa de tal o tal momento y eso, ¿no? O sea, ¿cómo es que encuentro esa relación firmemente, no? Más que eso, o sea, perdón, yo estaba pensando en cómo, la primera pregunta que era cómo animamos a los demás o cómo cumplimos. Entonces, pienso que en la iglesia, muchos dentro del pecado muy prominente es la envidia. Fue envidia, lo que estábamos hablando antes con lo de José, fue envidia lo de Jesús cuando lo crucificaron, o sea, no les gustaba que él era más cool. Entonces, siempre hay eso de envidia, de que alguien tenga un don o un cargo. Y eso no se ha muerto, eso sigue vivo. Sí, eso creo que dentro de la iglesia, esa es una de las grandes cosas que hay. Sí. Entonces, creo que lo más que podemos hacer es como alentar, como si alguien está haciendo algo bien, apoyar y alentar, especialmente a los jóvenes, porque dice que ejército de jóvenes. Y muchas veces
creo que se subestima a los jóvenes, como que se les trata como todavía son hijos, y sí, todavía son hijos y son, o sea, dependientes, pero por eso tienen tiempo y tienen mucho ánimo, tienen un trampolín en donde rebotar si se caen, están los papás. Entonces, un ejército joven al final del mundo. Y yo cuando estaba en Argentina estudiando, sentí eso así, como que todos los jóvenes muy activos. Y bueno, a lo mejor ya no soy joven, pero o sea, se me hace difícil a veces sentirlo, como que todos los jóvenes emocionados y activos amando a Dios. Entonces creo que darle alas a los jóvenes y cuando alguien en la iglesia tenga algo grande o esté haciendo algo bonito, apoyarle con todo su ser, porque... ¿Qué crees que se necesita para poder llegar a experimentar esa misma emoción de poder servir a Dios? Pues era eso de todos estar en el mismo sentir. ¿Cómo estamos en el mismo sentir? Y volvemos a la pregunta que me salté. Okay. Pues es la oración y con una visión similar. Entonces, platicando unos con otros, conociéndonos, compartimos nuestras visiones y llegamos a ver que todos amamos y tenemos el mismo objetivo. Amén. Amén. Comunión. Sí. Comunión. Perfecto. Muy bien. Interesante tema. Me gustó. Interesante. Me gustó también. Sí, claro que sí. Y espero que también para nuestros amigos sea de mucho provecho, de mucho bien también todo lo que hayamos podido comentar aquí. ¿Qué tal si oramos, Heriberto? Claro que sí. ¿Sí? Ok, vamos a... Oremos. Sí. Padre nuestro, gracias te damos por esta lección y cómo nos ayuda a entender que tú tienes un plan para todos nosotros y ese plan es de que tú nos quieres salvar a todos. Has creado tú ese plan desde la fundación del mundo y has dado a tu Hijo para que nosotros tengamos salida a este mal que existe por medio del pecado. Señor, guíanos y quédate con nosotros, quédate con nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan y que estas lecciones sean de beneficio para ellos. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana, Margarita, Heriberto. Ok, nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.